Yo voy a hablarles sobre la presencia ecuatoriana de una figura interesante en la historia mundial, sobre todo en la historia de la ciencia, ¿no? Flammarion fue una figura descollante en el segundo tercio del siglo XX en Francia, fundamentalmente conocido como divulgador científico, que es una suerte de aumento de la figura del intelectual público que empezaba a surgir en la propia Francia y cuyo pues figura principal y tal vez iniciática es Emilio Solá, ¿no? Con su Yo acuso, que se inmiscuye y se incorpora dentro del debate público, que guía la opinión, que forma la perspectiva ciudadana de su momento histórico e inicia de esa manera una tradición que se extiende hasta el presente, de un intelectual que abandona la especificidad de su trabajo un poco para iniciar una conversación, un diálogo con sus audiencias, ¿no? Y se convierte más allá de un gran escritor, un gran músico, un gran filósofo. Sartre, por supuesto, es uno de los continuadores más célebres de esta tradición, se convierte en un momento determinado en una celebridad, ¿no? Este es el caso de Camille Flammarion. Tal vez el nombre sea familiar para algunos de ustedes, el apellido no de Camille Flammarion, ¿no? Cuya principal ocupación e interés era la astronomía y la divulgación de la astronomía, sino su hermano. La editorial Flammarion es una de las más prestigiosas de Francia y seguramente ustedes habrán notado este pie de imprenta en algunos de los libros más prestigiosos, evidentemente, ¿no? Del siglo XX hasta el presente. Así que la familia Flammarion en general, que tuvo orígenes humildes, pues tuvo estos dos hijos, estos dos hermanos, que provienen de un ámbito rural y que se convirtieron en líderes de opinión y figuras descollantes de la Francia del último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX. Voy a compartir la pantalla para mostrarles algunas imágenes, de manera que no se aburran viéndome a mí. ¿Dónde está esto? Uy. No, si no es. Esto. Acá está. Ya. Entonces, este es una lámina inicial. El título pues, de estas palabras es una cita de Juan Montalvo, un fragmento de un artículo que él dedica a Flammarion, a quien conoce, no sé si personalmente, pero es una figura conocida por Montalvo a través de su asistencia a las múltiples y frecuentes conferencias públicas que ofrecía este personaje, ¿no? En su trabajo de divulgador de la ciencia. Montalvo, pues al hablar de Flammarion, dice: la bóveda celeste es el libro donde están escritos los poemas del universo. Este es un fragmento de ese artículo de Montalvo y llama la atención, ¿no? Este vínculo, esta conexión que existe entre estos dos personajes. En realidad la conferencia esta es una extensión de un artículo más amplio que yo realicé junto con la historiadora de la ciencia ecuatoriana Elisa Sevilla para este libro editado en Chile en la Universidad Adolfo Ibáñez, que lleva como título Astronomía, Literatura y Espiritismo, Camille Flammarion en América Latina. Aquí pueden ver ustedes, ¿no es cierto?, a la figura del astrónomo mirando a través de su telescopio, y lo que ve son estos planetas que llevan el nombre de revistas y publicaciones periódicas latinoamericanas, ¿no? Aquí está la revista cómica, ¿no es cierto?, Libertad, La Ley, una de estas, revista ilustrada, no alcanzo a leer también porque es una mala copia, es
La Prensa, ¿no? Una de las revistas en que aparece el primer contacto ecuatoriano con Camille Flammarion, y este es un artículo, o el resumen de un artículo de divulgación científico que se publica con la firma de Camilo de Estruje, en Ecuador en 1870 aproximadamente. Así que el artículo es bastante más extenso de lo que yo voy a hacer. Habla de varios personajes ecuatorianos que se ocupan de Flammarion. Yo me voy a ocupar de dos, básicamente, que van a ser interesantes para ustedes seguramente, o por lo menos más interesantes que los otros, que más bien son figuras cercanas a la ciencia, a la formación de la ciencia en el Ecuador en el siglo XIX, ¿no? Voy a hablar básicamente de Francisco Campos Coello y de Juan Montalvo. Okay, acá hay una lámina adicional. Esta es, pues, Zoila Ugarte de Landívar, la primera mujer ecuatoriana en desempeñar el papel de periodista y periodista de barricada, ¿no? Era directora en un momento determinado, en 1910 y 1911, del diario liberal más leído y conocido en Quito, en un momento en donde este diario pues estableció una postura crítica ante el gobierno de Eloy Alfaro, que perseguía de manera pues muy cruenta a sus opositores, encarceló al esposo de Zoila Ugarte, a su tío que murió de una infección bacterial en la cárcel, y a ella se levantó y como directora del diario escribía artículos de opinión durísimos en contra del gobierno, en contra de prácticas en contra de prácticas de hurto de fondos públicos y de falta de información. En todo caso, la carrera intelectual de Zoila Ugarte fue extensa. Ella empieza a escribir en diarios, en el diario de la esposa de Numa Pompilio Yona, que publicaba la primera revista literaria de mujeres en Guayaquil en 1889, El Tesoro del Hogar, y ahí publica con seudónimo, ¿no? Saleria era el seudónimo, ella es originaria de El Oro, y eventualmente se convierte en una intelectual de fuste importante en el Ecuador, y Hernán Rodríguez Castelo, que como todos ustedes conocerán, no prodigaba pues halagos con facilidad, no duda en absoluto en señalarla como la más importante prosista ecuatoriana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, admirada universalmente por los escritores de su época y en particular por Manuel J. Calle, ¿no? Que le elogia de múltiples maneras. Dice Zoila Ugarte: Flammarion, ¿quién como él nos lleva de estrella en estrella, cual mago que dueño de tesoros y palacios los muestra con orgullo? Poeta del cielo, sus estrofas se escriben con soles. Ese artista de la ciencia, ese soñador de mundos reales y de seres extravagantes y fantásticos. Y en esta apretada cita, ¿no? Se ve pues toda la dimensión comunicativa y la reputación de Flammarion, un hombre de una fantástica imaginación y capacidad de acuñar frases felices, ¿no? Los títulos de sus libros son ejemplos de esto, ¿no? Dos de ellos que se encuentran en las bibliotecas de la Universidad Central del Ecuador, por ejemplo, o en Ambato, en diferentes colegios. Uno de esos títulos es Las tierras del cielo, ¿no? Y así sucesivamente hay una confluencia aquí de lo poético, de lo expresivo, de lo científico, y esto no, pues, no fue algo que quedó al margen de la atención, del interés y de la curiosidad de una figura como Zoila Ugarte, ¿no? Al igual que Montalvo y otros. Esto que ven ustedes aquí es el llamado grabado Flammarion. Estoy seguro que lo han visto, ¿no? Aparece como portada de muchos libros, ¿no? Ahí se encuentra un hombre vestido de peregrino,
que parece encontrar el punto de encuentro entre la tierra y el cielo, ¿no? Y agacha el hombro y se asoma para ver del otro lado qué es lo que existe ahí. Este grabado aparece en un libro, uno de los muchos libros de Flammarion, ¿no? Hay más de 50 volúmenes que llevan su nombre y su firma. Este es un libro de 1888 que se llama La atmósfera meteorología, o no, estoy mal, lo he escrito mal, meteorología popular. ¿Sí? En este libro cuenta una anécdota interesante. Dice que un peregrino buscaba precisamente este sitio donde se encuentra, en el medioevo buscaba este sitio donde se encuentra el cielo y la tierra, y quería ver a través de pues, la costura de ese sitio qué es lo que estaba más allá de la percepción. Entonces, este grabado ha sido utilizado como portada para libros de espiritismo, para libros de ciencia, para libros de arte. Después de la muerte de Flammarion, alrededor de 1920, surgió una enorme especulación artística sobre el origen de la imagen, porque lo que se hacía es, como había múltiples ediciones y reediciones de esta imagen, se recortó digamos, este marco, ¿no? Que es un marco muy característico de fines del siglo XIX. Sin el marco, empezaron a atribuirle esto a grabadistas del siglo XV, del siglo XVI, se hablaba de, pues, todo tipo de especulaciones, y de hecho una de ellas es que el propio Flammarion a los 12 años fue aprendiz de un grabador, y que ahí aprendió el oficio y que seguramente lo pudo haber hecho, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, mucha especulación y muchas asociaciones, pero es una espléndida imagen, ¿no? De este mundo en donde una persona cruza de un mundo al otro buscando los secretos y los misterios del universo. Esta imagen aparece en un periódico ecuatoriano, El Grito del Pueblo, en 1899, y es un retrato a pluma de Flammarion, pues, y aparece un artículo al respecto. Este es el que les mencionaba yo de Camilo de Struje. Les decía entonces que la presencia de Flammarion fue notable para algunas voces ecuatorianas. Las principales son Montalvo, Augusto Martínez, ¿no? Hermano de Luisa Martínez, hermano de Cornelia Martínez, hermano de Nicolás Martínez, pues uno de los miembros de la prominente familia republicana de los Martínez. Augusto fue una persona sumamente interesada en la ciencia, y eventualmente participó en el Observatorio Nacional, donde llegó por medio de la tutela del jesuita Juan Bautista Menten, que estuvo en el Ecuador en las fechas que aquí aparecen, y que fue instrumental en la fundación, en la construcción, en la administración del observatorio, y ahí empezó a publicar un boletín, ¿no? Y en este boletín aparecía mucha de la información de Flammarion, y Augusto Martínez pues se encargaba de traducirla, y en muchos casos, y eso es muy interesante, en añadir comentarios propios, ¿no? Cuando llegaban estos datos, a veces en traducciones de España, y hablaba para ilustrar algunos aspectos sobre distancias físicas, ¿no? En kilómetros, por ejemplo, se hablaba de Madrid y de, pues, Andalucía. Augusto Martínez sustituía los nombres y decía Quito y Ambato, ¿no es cierto? O Quito y Cuenca o Loja, para que los ecuatorianos tengan pues más presente y más, de manera más práctica, el sentido de lo que está sucediendo. Esta es la figura más importante con relación a esto de la que voy a hablar. Este es Francisco Campos Coello. A ver, les voy a leer un poquito del texto, ¿no? El presente trabajo registra la influencia, uso y apropiación de Camille Flammarion. Nace en 1842, muere en 1925, en el campo de la educación y la divulgación científica
en los de la literatura y el periodismo por personajes multifacéticos como Francisco Campos Coello, Juan Montalvo, Juan Bautista Menten y Augusto Martínez. Las figuras antes mencionadas fueron instrumentales en la transición en el Ecuador de un sistema educativo fundamentado en el dogma religioso y la formación legal y retórica hacia una incorporación de la observación y experimentación en la educación. El ambiente intelectual del último tercio del siglo XIX se vio marcado por una profunda reforma de la educación, iniciada por García Moreno y continuada por gobiernos progresistas que buscaban reemplazar las profesiones clásicas, teología, leyes, medicina, por las ingenierías e incluir en la educación secundaria la formación en ciencias experimentales y de observación. A la vez, había una preocupación por evitar el materialismo con el que se asociaba esta educación científica, encargando los colegios y la recientemente creada Escuela Politécnica de Quito a la Compañía de Jesús. Existieron iniciativas locales en la misma dirección en colegios de ciudades como La Tacunga, Ambato y Guayaquil. Por otro lado, este periodo se caracteriza por la creación de revistas, periódicos y sociedades que combinaban las artes y las ciencias. Así, Campos, Montalvo y Martínez pertenecen a una generación que resignifica la figura del pensador al combinar una creciente autoridad del científico y el literato con una persona involucrada en el quehacer público a través de su papel como experto, divulgador y reformador de la educación y la modernización de la ciudad. Dedicaron sus esfuerzos a transformar la sociedad de su tiempo a través de la administración urbana y la reforma educativa, cultivando cuidadosamente la opinión pública y el civismo por medio de una presencia permanente en la prensa y en la emergente cultura de masas de su tiempo. En tanto, la revolución liberal de la última década del XIX significó un periodo convulsionado y de transformación institucional e ideológica abrupta. Campos y Destruje presentan un modelo de mesura. Liberales, pero católicos. Modernizadores, pero arraigados en la historia y las tradiciones locales. Futuristas, pero comprometidos con un positivismo robusto. Capitalistas, pero filántropos. Cosmopolitas, pero guayaquileños de origen. Los hermanos Martínez y Montalvo se alinearon al proyecto liberal de distinta manera y desde la especificidad de su adscripción territorial en la sierra. El uno desde los cargos públicos ligados a la educación y la ciencia, y el otro desde el periodismo de trinchera. A diferencia de lo que pasaba en Inglaterra y Europa, donde se empieza a discutir una fisura entre dos culturas, la científica y la humanista, en un contexto de profesionalización y construcción de la autoridad científica, en el espacio latinoamericano florece el espíritu romántico, que ve a las artes y las ciencias como disciplinas que se apoyan unas a otras para el progreso material y espiritual. El papel histórico del romanticismo en la legitimación del discurso de la ciencia apenas empieza a estudiarse. En el caso de los autores ecuatorianos que reseñamos, su trabajo intelectual manifiesta una continuidad entre la actividad de divulgación y descubrimiento científico y la de la creación artística. En ambas destaca la importancia de la experiencia sensorial, del acrecentamiento de la sensación de misterio y asombro que provoca el mundo natural. De manera significativa, además, y en plena coincidencia con Flammarion, los ecuatorianos destacan el poder de la ciencia y de la expresión artística para transformar la mirada humana ante el universo. Entonces, empiezo con Campos Coello. Aunque el asunto de identificar un origen para la ciencia ficción es notablemente complicado y por lo general se pronuncia a favor de un grupo de textos emitidos desde la cultura anglosajona a finales del siglo XIX y con la emergente potencia geopolítica de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, una historia alternativa ubica ese proceso, el de la fundación de la ciencia ficción como discurso, en Francia, en la década de 1860, en la cresta de una ola vinculada a la popularización de la ciencia. Las incursiones mejor conocidas de este género consisten en los libros tempranos de Julio Verne, a los que le siguen los romances científicos, así se llamaba, de Flammarion, en particular sus Historias del Infinito, la primera versión de estas de 1872, junto a una pléyada de otros autores francófonos. Stableford señala que la conducción editorial de Louis Figuier, un editor popular de la época, que publicaba un seminario popular, La Ciencia Ilustrada, le permitió cultivar un género de ficción especulativa
apoyada en la ciencia de su tiempo. El ejercicio no tuvo suerte por diversas razones que escapan al alcance de este texto, pero fijó las condiciones de posibilidad de un emergente modo de escritura y de lectura que tuvo la suficiente energía cultural para viajar por el mundo. De hecho, la tarea de catequesis científica, tanto de Flammarion como de Campos, parecería enrolar a la narrativa de ficción como anzuelo para el cumplimiento de metas compartidas por ambos. El caso de Flammarion es dramático en el sentido de que elaboró sus obras de ficción en un momento en que el método literario de lo que décadas más tarde se llamaría ciencia ficción moderna aún no se había perfeccionado. El hecho de que su interés primario resida en el potencial didáctico de su obra lo aleja de formas narrativas que en manos de Julio Verne, H.G. Wells y Edgar Allan Poe alcanzarían enorme prestigio. En su lugar, Flammarion se inclina hacia formatos híbridos, como el diálogo filosófico y el viaje onírico, y hacia instrumentos artificiales, como otorgar inteligencia y voz a objetos inanimados o figuras simbólicas. Y por esto quiero decir que la ciencia ficción, aunque ese es un término anacrónico, ¿no? El romance científico de Flammarion es difícil de leer hoy en día, ¿no? Prácticamente no hay tecnología. Aparece un espíritu que viaja por el universo y este entra en diálogo con una persona. Ese es el método de desplazamiento. El viaje onírico, el diálogo filosófico. En el caso de Campos hay algunos métodos similares. Campos tiene un cuento, por ejemplo, que se llama La historia de unos lentes, en donde se narra, los lentes empiezan a hablar, ¿no? En un seance, ¿no? En una sesión de espiritismo. Y cuentan toda la historia de su transformación de ser una argolla en el arca de Noé, pasando por las diferentes edades históricas del mundo, cambiando su forma y su función hasta que eventualmente convertirse en marcos de unos lentes de una persona, ¿no? Entonces, claro, uno lee estos textos, son textos fantásticos, pero como ciencia ficción moderna no pasan la prueba. El lugar puntual de encuentro de literatura y ciencia como facetas distintas de un impulso compartido, al mismo tiempo que de similitud de Camille Flammarion y Francisco Campos Coello, es la noción de, estoy citando un término conocido en el último tercio del 18, que se llamaba la pluralidad de los mundos habitados. En 1710, Leibniz había elaborado la idea de que existe una pluralidad de mundos. De hecho, la primera formulación de la estética moderna sostiene que el arte en sí es uno de esos mundos, forjado a la luz del mundo experiencial, pero estructurado por medio de leyes para producir un efecto placentero. En el contexto del gran despertar espiritista de fines del 19, Flammarion articula, o más bien se suma a la noción de la pluralidad de los mundos habitados. Su contacto con Allan Kardec, la principal figura del espiritismo europeo, lo lleva a suscribir al postulado de que el universo debe albergar vida distinta a la que habita la Tierra, con la noción de la reencarnación en otros planetas. En aquello consiste la peculiaridad de la obra de Flammarion, en su unión de las ciencias naturales con las, en su momento llamadas, ciencias espirituales. Básicamente, Flammarion lo que dice es, cuando las personas mueren, su alma viaja, y en lugar de ir a un sitio pues sobrenatural y exclusivamente espiritual, viaja a otros mundos, a otros planetas, ¿no? Y entonces existe pues una tendencia en este sentido y distintas personas opinan cosas diferentes. Flammarion pues es de esa misma opinión. El mismo Kardec sostenía al hablar del espiritismo que este modo de conocimiento debe ser considerado una ciencia experimental, a la vez que una doctrina filosófica. Flammarion y Campos son así seres que rechazan la compartimentalización del conocimiento y las disciplinas, al igual que otras figuras célebres como Encausse, Richet, el propio César el Lombroso. De hecho, según el historiador Charles Noirey, Julio Verne y el conde de la isla, ¿no? Le Comte Lille, un eminente literato, una de las figuras principales del parnasianismo, que además escribió un libro de ficción científica, compartían una concepción cuasi mágica de la electricidad.
¿no? La publicación de Flammarion en 1864, La pluralidad de mundos habitados, sin duda influyó en la escritura del libro de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, que apareció un año más tarde. Julio Verne lee a Flammarion y lo cita. A ver, acá les muestro una imagen. ¿No es cierto? Este es Allan Kardec, el fundador del espiritismo. Este es Edgar Allan Poe, fundador de la ciencia ficción, digamos, cronológicamente. Este es el primer relato de ciencia ficción moderna, Aventuras sin par de un tal Hans Pfaall. Acá tenemos una imagen de Julio Verne. Y este es el libro, ¿no es cierto?, que voy a citar. Un texto de Julio Verne de 1871. Se llama Robur el Conquistador. Así brevemente, este es un señor que quiere que el gobierno de Estados Unidos construya aeronaves. Se ríen de él, se burlan, así que lo que hace es rapta al presidente de Estados Unidos, le sube a su nave y empieza a viajar por el mundo, ¿no? Una especie de helicóptero es esto, ¿no? Entonces, en el capítulo 6 de este libro aparece esto, ¿no? ¿Cuándo dejará el hombre de gatear por los suelos para vivir en el azul y la paz del cielo? A esta pregunta de Camille Flammarion, la respuesta es fácil. Tendrá lugar en el momento en que el progreso de la mecánica permita resolver el problema de la aviación. Y después de algunos años, desde ya se puede prever, un encauzamiento más práctico de la electricidad deberá llevar a la solución del problema, ¿no? Entonces, para Flammarion, sin embargo, el medio de viajes interestelares no es tecnológico, consiste en la desmaterialización del espíritu, que se desplaza a los confines del universo y a otros planetas. Tal vez su obra de ficción más importante sea Lumen, que aparece por primera vez en 1874. El texto presenta una serie de diálogos entre un hombre y un espíritu incorpóreo que se desplaza libremente por el universo. Los diálogos celestes tenían ya un antecedente importante en la obra del estadounidense Edgar Allan Poe, una figura literaria de renombre en Francia, más que en Estados Unidos, y un autor admirado tanto por Verne como por Flammarion, como por su propio traductor francés, ¿no? Charles Baudelaire, puesto que extrapola y ficcionaliza a partir del conocimiento astronómico a su alcance. Flammarion, como lo hará Campos en su propio espacio, participa en una negociación literaria con la ciencia, pero una ciencia, la decimonónica, que tenía una relación nada contradictoria entre el pensamiento libre científico y el interés en lo oculto. Esto a su vez demuestra en estos autores la coherencia entre la idea de progreso científico y la capacidad de asombro ante nuevos descubrimientos. En cuanto a conexiones directas entre Campos y Flammarion, el ecuatoriano dice en una de sus primeras publicaciones, este es un texto de 1871, y lleva como título Elementos de Física y Astronomía, escritos en vista de los textos más acreditados por Francisco Campos, profesor de Matemáticas y Física del Seminario de Guayaquil. Cito a Campos: ¿habrá probabilidad de vida en los planetas? ¿Existirán allí seres organizados? Nadie puede afirmarlo, pero ¿quién se atreve a negarlo? La diversidad de climas y otras circunstancias físicas no son una razón suficiente. Es cierto que la vida no puede presentarse entre nosotros sino bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, pero ¿quién puede asegurar que éstas no se encuentran sino sobre la Tierra? Es posible, pues, que las fuerzas orgánicas y sus funciones puedan ejercerse a pesar de las circunstancias de temperatura que parecen absolutamente incompatibles con la vida. 30 años más tarde, el propio Campos, en su libro Viaje a Saturno, vuelve a rescatar a la idea de la pluralidad de los mundos habitados, haciendo que su viajero interplanetario concluya lo siguiente: ahora he visto estas construcciones admirables, se encuentran en Marte en este momento, ¿no? Que he palpado inventos de los cuales no tenía idea alguna. Estoy persuadido de que el mundo no es la Tierra y que el poder, la gloria y la majestad inmensos del supremo hacedor de todo lo creado no han limitado a la Tierra la habitabilidad de seres inteligentes. Y sí, creó otros astros, los dotó de seres que le adoren. Estos fragmentos ratifican la extraordinaria tesis de Flammarion, comentada en su momento bajo el nombre de poligenesia cósmica,
la idea derivada de las tesis de Darwin de que existe una diversidad infinita de formas de vida en entornos cósmicos puntuales. Cada uno de ellos, por medio de la adaptación a sus propias circunstancias, se manifiesta de formas distintas. Al igual que Campos, Flammarion admira en esta hipótesis la grandeza de la creación y la humildad humana, al no ser la Tierra el único planeta habitado. Observamos aquí la ambición del proyecto intelectual de Flammarion, articulado con fuerza en su novela Lumen, esencialmente la ficcionalización de las ideas expresadas en pluralidad. Si bien Campos coincide con Flammarion a nivel de su aceptación de la tesis de la habitabilidad del universo, y lo hace ante la resistencia institucional de la Iglesia, de la que se declara creyente, es notable que en Viaje a Saturno también parece manifestar algún grado de empatía con la visión espiritualista de Flammarion. Otra cita del Viaje a Saturno. Además, usted, amigo mío, lleva a Saturno la resolución de un problema filosófico que sostuvo usted con personas notables en Londres del año pasado, ¿no recuerda? Pues bien, hoy conferenciaré con el habitante de Saturno, que está aquí. Conferenciaré con el habitante de Marte y con la reina de Júpiter. Tendremos entonces 4 naturalezas diversas, y de la conversación filosófica que tengamos, tal vez surgirá la luz que debe iluminar este punto oscuro de la filosofía trascendental. En este fragmento existe una aproximación a la visión de Flammarion de que el progreso material y tecnológico es un corolario del progreso espiritual, junto a la noción de que la ciencia consiste en una colaboración pan-nacional, en este caso pan-universal. Veas este otro fragmento del mismo libro. En este momento entró el saturniano y dijo: señores, dentro de 2 horas nos marchamos de Marte, a despedirse de la reina Cami, que los espera, y del muy honorable jefe de este territorio, que está afuera. ¿Y por qué el apuro? Dijo. Porque se está evaporando una de las sustancias que son necesarias para nuestra ascensión. Corrijo, travesía. El narrador escucha al saturniano decir que el viaje consiste en una ascensión, un término aplicable tanto a la aeronáutica como a la divinidad. En ese momento decide interceder, evidentemente perturbado por la connotación religiosa del término, que enmienda por aquel más secular de travesía. Puesto que el autor, el propio Campos, se desdobla en la novela por medio de estos personajes, podríamos decir que este intercambio registra la dualidad, ambivalencia o polivalencia del autor ecuatoriano ante el proyecto de Flammarion. La visión flamarionesca, en su adopción parcial por parte de Campos, implica otros atributos. Flammarion no puede sino importar una versión lamarckiana de Darwin a su cosmología. El autor de Lumen entiende a la evolución como un proceso de continuo mejoramiento y creatividad. Es el primer autor en aplicar la teoría de la evolución, como acertadamente observa Stableford, a la construcción integral de alienígenas auténticamente diversos, que no llevan deuda con la antigua tradición antropocéntrica de ficción especulativa. De hecho, desde fines del 19, H.G. Wells, en La Guerra de los Mundos, muy bien conocida en el Ecuador por el radioteatro de 1942, dio cuerpo a aquello que se convertiría en tendencia dominante al momento de imaginar seres extraterrestres: el traslado de características beligerantes a alienígenas dispuestos a cumplir con la regla de la supervivencia del más apto. Al spencerismo welsiano podemos contraponer un lamarquismo flamarionesco. El astrónomo francés jamás enfatizó la lucha por la existencia en la vida interestelar, puesto que en su versión espiritista la muerte sirve únicamente para liberar a la alma, para que ésta continúe en el camino de su propia evolución. Esto me parece notable, ¿no? Toda la ciencia ficción de tradición anglosajona presenta alienígenas agresivos y beligerantes, ¿no? En esta tradición francesa el asunto se va por otro lado. El proyecto de Flammarion hizo eco en un pequeño puerto en la mitad del mundo, en un autor tan autodidacta y extravagante como su contraparte francesa. Francisco Campos también expresó ambiciones cívicas y metafísicas, y al igual que Flammarion escribió textos híbridos y extraños que siguen siendo hoy en día verdaderos triunfos de la imaginación creadora. Les quiero mostrar una imagen que yo fabriqué, que pueden ver ahí. Así me lo imagino yo a Francisco Campos Coello, ¿no es cierto? No como este hombre timorato, profesor de secundaria,
¿no es cierto?, sino como un auténtico científico, ¿no es cierto?, que tenía en su mente mundos enteros. A ver. Ok, pasemos a Montalvo. Por su parte, Juan Montalvo, que vivió en París en la década de 1880, publica el periódico El Espectador entre el 86 y el 88. En los años de su trabajo como editor y principal cronista de este medio, menciona varias veces a Flammarion, volviéndose seguidor de sus escritos y sus conferencias en el Salón de Le Boulevard Le Capuchin. Entre ellas, una que explica la lluvia de estrellas como desprendimientos de los cometas. Montalvo se refiere al conocimiento científico mediante una metáfora arbórea. Comenta su gusto por el tronco de las ciencias, pero señala, lo que me embriaga es la flor, que es la astronomía. En el primer tomo del Espectador, hablando de lluvias de estrellas y del cometa de Biela, un fenómeno celeste importante de la década de 1850, al comentar una conferencia de Flammarion sobre este asunto concluye, y aquí lo cito directamente: la poesía, este es el título de la conferencia, que es inseparable de las flores, es también una con las estrellas, la bóveda celeste, el libro donde están escritos los poemas del universo. El ambateño realiza un retrato literario de Flammarion, donde rescata un aire entre científico y artístico en el personaje. También lo reconoce con admiración como orador poético, lleno de elocuencia, como uno de los oradores y escritores, cito, que me enseña cosas útiles o santas. Fin de cita. Y se propone hacer crónicas de sus conferencias en El Espectador. Montalvo se refiere al grabado de Ambroise de Paré. Les voy a mostrar el grabado desde acá. En su artículo se refiere a este grabado, que representa el cometa de 1579 con la temible imagen de cabezas cortadas, y contrasta esta representación con su propia observación de un cometa en 1858 en Quito, o en Ambato, no estaría seguro. Para Montalvo, el grabado de Paré descrito como, cito, el núcleo del cometa está lleno de cabezas cortadas, cabezas de gigantes muertos, a cual más fea y espantable. Fin de cita. Es el producto de la ignorancia, reflejo de un tiempo sin ciencia ni razón. Montalvo observa que el cambio en la mentalidad y la tecnología van de la mano y concluye que Paré, cito, las vio sin telescopio. Para la oscuridad y las supersticiones de ese tiempo bastaba la simple vista. El mismo Flammarion, en Las Maravillas Celestes, inicia su capítulo sobre los cometas con un extracto de Molière, que parodia las supersticiones históricas del choque de cometas con la Tierra, y al igual que Montalvo en su artículo, argumenta que se trata de actitudes del pasado. Para Flammarion, este cambio viene con la humildad que el conocimiento científico imparte, con la perspectiva que acompaña el constatar la pequeñez del ser humano ante la inmensidad del universo, y con el inicio de un entendimiento en donde los fenómenos naturales se explican por leyes naturales y no por medio de su relación con el destino. Al igual que Flammarion, Montalvo critica que la astronomía no sea parte del currículo escolar o universitario y anota, cito, la astronomía es ciencia de aficionados, no la saben sino aquellos que se dedican a ella fuera de los términos de la educación obligatoria. Fin de cita. Para Montalvo, el periodismo tiene un fin didáctico que busca instruir. Flammarion tenía la misma visión de la educación en ciencias. Así argumenta en su libro Maravillas Celestes, que ese libro fue pensado, cito, más bien como una obra literaria que un tratado científico. Pues su propósito no era tanto enseñar, sino contagiar el gusto por el estudio y mostrar cuán agradable debe ser el instruirse. El cometa de Donati, del que escribe Montalvo, fue uno de los fenómenos celestes más comentados en la prensa mundial de su tiempo. En los diarios surgió una reflexión popular centrada en su naturaleza física, en la relación de la astronomía con el infinito y en el concepto del tiempo astronómico. Se trata del primer cometa fotografiado y el primero en ser estudiado a partir de la astrofísica con el análisis de la espectrometría. Todos estos temas aparecen en la reflexión de Montalvo, deslumbrado por la frase de Flammarion que el periodista ecuatoriano toma de una de sus conferencias. Cito, el hombre puede seguir con el pensamiento lo infinito,
y es del todo incapaz de concebir lo finito. Fin de cita. Así, los cometas permiten a Montalvo comentar el entendimiento humano a la vez que temas políticos, como la tiranía y la libertad. Al evocar la trayectoria de cometas autónomos, libres de órbitas que podrían ser capturados en un sistema planetario, Montalvo escribe, cito, los que comparecen dentro de períodos conocidos son ya cautivos del astro que los ha aspirado, los ha forzado a variar de rumbo con su poder misterioso y les ha señalado camino diferente del que recorrían cuando eran dueños de sí mismos. Fin de cita. Igual que el astrónomo y literato francés, Montalvo ve a los cometas como seres atípicos, libres, como un, entre comillas, astro cosmopolita, excepcionales en cuanto al resto de cuerpos del universo. La frase resuena con el título del periódico que publicó en vida el ambateño, El Cosmopolita. Sus entregas fueron 9 entre 1866 y 1869. El primer número del Cosmopolita presenta el siguiente epígrafe. Cito, de Cosmopolita hemos bautizado a este periódico y procuraremos ser ciudadanos de todas las naciones, ciudadanos del universo, como decía un filósofo de los sabios tiempos. La referencia a este sabio es seguramente a Diógenes y la referencia original es ciudadanos del mundo, pero parece escucharse en la sustitución de la palabra mundo, atribuida al filósofo cínico, por universo, un ligero rumor flamarionesco. A diferencia de Flammarion, Montalvo no elimina el velo de misterio de los cometas, mientras que el primero dice que sus órbitas elípticas son predecibles y que responden a la misma fuerza de la gravedad que el resto de cuerpos celestes, el último asegura que el cometa, cito a Montalvo, desconcierta al sabio y aterra al ignorante, porque no está sujeto a las leyes conocidas de la naturaleza y sale de la armonía general del universo. Montalvo canibaliza todo acontecimiento, esto lo sabemos todos muy bien, incluyendo la observación de cometas a favor de uno de sus temas predilectos, el racionalismo opuesto a la superstición. En el artículo que aquí comentamos, en que discute los cometas y su percepción popular, Montalvo recuerda el paso de un cometa por los cielos cuando él era niño. Dice que su padre le tranquilizaba diciendo, no es nada, es un cometa, y que su madre iniciaba el rezo familiar todas las noches pidiendo la protección de San José y la Virgen de la Merced y agradeciendo el estar vivos, mientras que el cura local predecía el fin del mundo. Más adelante se presentó un terremoto, por lo que incluso su padre, que era normalmente templado y racional, termina pidiendo misericordia. El escritor concluye, cito, la casualidad suele ser cómplice de la ignorancia. Triunfó el cura. De esta manera, algo que la ciencia pudo estimar como una coincidencia, debido a la recurrencia de temblores en esa zona, la superstición religiosa interpretó como castigo divino. Con este relato, el escritor ecuatoriano rescata el racionalismo de algunos hispanoamericanos, pues retrata a su padre como alguien que ya tiene una autoeducación en astronomía. Cito al artículo de Montalvo, pero la astronomía, que no se estudia en Francia, que no la saben ni los sabios, la había de saber un buen señor, patriota de la América española. Fin de cita. Así, Montalvo escribe desde París, mostrando que ni él, ni sus padres, ni sus compatriotas son hijos de la Edad Media, pese a que la coincidencia de un cometa y un terremoto los hizo temblar de horror. A propósito, esa misma argumentación reaparece en el primer presidente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Pedro Fermín Ceballos, que en su resumen de la historia del Ecuador, desde su origen hasta 1845, al reflexionar sobre la conexión entre las premoniciones asociados al cometa Donati de 1858 y las coincidencias con el terremoto de Quito de 1859. En fin, hasta ahí. Ahí quedo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Una Bueno, maravilla. Oye, ojalá, no sé si es factible que pudiéramos tener el texto completo, tal vez, del artículo claro, para que nos compartas. claro. Yo se lo O- mando a Alejandro para que lo cuele. Muchas gracias. Oye, solamente podrías poner un ratito, yo no alcancé a ver porque me perdí un instante, tuve que Ajá, salir a coger unas cosas. El último grabado es el de las cabezas cortadas. ¿Puedo verlo un claro. rato? Sí, ya te lo muestro. No sé si, no sé si lo vieron todos, pero yo no alcancé a mirarlo. Este es.
Qué cosa, oye. Sí, pues, ¿no? Como una mano vengadora ahí, con cuchillos y cabezas cortadas. Es Ujú, una ujú. imagen apocalíptica. Es una daga, ¿no? Qué maravilla, oye. Mm. Eh, Qué curioso esta mezcla de racionalismo y ciencia y al mismo tiempo ocultismo y esoterismo, Sí, que es sumamente interesante en el siglo XIX, porque, eh, por ejemplo, hay una descripción muy curiosa de Miguel Valverde, en donde, en donde refiere una sesión espiritista con Eloy Alfaro, ¿no? claro. E Ajá. incluso, digamos, el constructor del ferrocarril, pero al mismo tiempo espiritista, pero también esta conjunción de algún modo se da en un temperamento políticamente diametralmente opuesto. García Moreno, que es, digamos, subyuga un poco la mezcla del positivista constructor, que de alguna forma incluso eh, favorece al advenimiento de las burguesías liberales con la obra material y al mismo tiempo el fervor religioso, místico, el sentido de sacrificio, el sentirse él un, un héroe que va a ser va a ser un mártir, pues, ¿no? Este doble de, de ciencia, de racionalismo y al mismo tiempo de esoterismo, de ocultismo, es un rasgo que se da a veces en ideologías y en personajes absolutamente contrapuestos, ¿no? Y es muy interesante. Me pareció muy extraño porque yo no lo conocía, la, la obra de José Antonio de Campos. Ah, Esta obra me parece que hay que revisarla. mm, Me he quedado con mucha curiosidad. Así que muchas gracias por tu conferencia, Alba. gracias por tu comentario, Diego. Sí, sí, uno piensa desde, digamos, el prejuicio contemporáneo, ¿no? Y la ciencia parece incompatible con lo místico y con lo esotérico, pero en el romanticismo no existe esa división, ¿no? En el siglo XIX no hay, pues, una rígida separación de conocimiento científico y cuasi científico, ¿no? Entonces, claro, el espiritismo, el galvanismo, eh, la hipnosis, todo esto, pues todavía son momentos experimentales de la ciencia y no se sabe exactamente cuál de ellos, pues, tiene validez o es legítimo y cuál no. Uh, y claro, para el momento romántico, a mí en particular lo que me interesa es esto de que lo científico y lo poético van de la mano, ¿no? La literatura, pues, y la ciencia presentan algo así como una continuidad. En los cursos de literatura que se enseñan hoy en diferentes partes del mundo, se estudia por igual a Darwin y a Marx en clases de literatura, ¿no? De acuerdo a sus rasgos estilísticos, ¿no? A su manera de escribir. No había pues esa especialización, yo qué sé, pues excesiva que caracteriza nuestros días, ¿no? Y entonces es bien interesante pensar el fin del siglo XIX de esa manera. Las revistas, los periódicos, ¿no es cierto?, estaban convulsionando toda la percepción, porque no eran pues ni libros y tampoco eran folletos, tenían este estatuto intermedio y lo que aparecía ahí al mismo tiempo podía ser una toma de pelo o pues lo último y lo más importante en términos de descubrimientos científicos o artísticos. Así que es bien, bien interesante, sí, coincido. Lo malo es que el libro este que te interesa, Diego, El viaje a Saturno, quedó inconcluso, ¿no? Empezó a publicarse por entregas y en la parte más interesante, ya cuando está a punto de llegar a Saturno,
se detiene, ¿no? Pero Eh, claro, antes de eso pasa por la Luna, por Marte, se dirige a Saturno, es muy, muy... pero está publicado en alguna revista el libro. Apareció en el Globo Literario y yo En lo el Globo recogí. Literario. Y claro, en el libro este que yo edité, Ciencia Ficción Ecuatoriana, volumen 1, ahí aparece, ¿no? Ahí está editado y aparece además con pies de página y notas explicativas, ¿no? Está en toda su gloria, ¿sí? Porque en las entregas, pues aparece de una forma muy fragmentaria y descuidada. Pero definitivamente vale leerlo. A mí me parece la obra cumbre de la literatura fantástica decimonónica ecuatoriana. Mm, muy bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, aprovechemos que Álvaro está fresquito con el tema. Muy bien. Bueno, Muchas gracias por todo, Álvaro. Excelente hoy. Gracias a ustedes. Voy a Muchísimas hacer gracias. lo que me dices tú, Oscar. Voy a mandar el artículo completo sí, y lo puedes socializar, Alejandro, a través de nuestra página web. sí, Por por favor, favor. muchísimas gracias hoy. Sí, Ok, muy interesante. Bueno, muy bien. muchas gracias. Hasta luego, Listo. entonces. Gracias a ustedes. Mm, Chao. Nos queda una última conferencia que será el 25 de este mes, la última conferencia conmemorativa del sesquicentenario, que será de Vladimiro Rivas, unas notas del versículo en la poesía ecuatoriana. Ese será presencial, pero así que para esa nos vemos en el auditorio de la academia. Ujú. Y listo, con eso terminamos. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos los asistentes y nos veremos pronto. Bueno, Gracias, hasta Alejandro. luego. Noches con Termina bien todos. tus vacaciones, entre comillas. Ya se acabaron ahorita. Hasta luego. Hasta luego, Gracias hasta luego. nuevamente, Alba.